Buenas tardes, muchísimas gracias por atender a esta charla que os vengo a dar desde un laboratorio que es el Centro Nacional de Alimentación, un laboratorio de análisis de alimentos que depende de la Agencia de Seguridad Alimentaria, cuya sede está en Madrid y está en este edificio que veis aquí en el medio, en la calle Alcalá. Nos dedicamos a hacer análisis de contaminantes químicos y microbiológicos de alimentos y uno de ellos es la triquina, que es de lo que os vengo a hablar hoy. Este parásito que veis ahí en la parte derecha de la pantalla. Básicamente os voy a describir qué es la triquina, en qué alimentos y qué animales lo portan, qué medidas de prevención se pueden tomar para que no contagiarnos y qué enfermedad o qué síntomas produce, y luego recapitularé un poco todo lo que os he comentado. La triquina es un parásito, os decía, un gusanito muy pequeño que se llama nematodo, que se encuentra dentro de, sobre todo, mamíferos. Se clasifica dentro del género Trichinella. Hay unos 12 genotipos distintos, 8 de los cuales se han clasificado a nivel de especie. Forma casi siempre una cápsula, un quiste, que es, como veis aquí, en el músculo, que lo protege y permite que sea viable durante mucho tiempo, ¿no?, en el músculo y en la carne. Por daros un poco de historia, pues sabéis que el cerdo ha estado bajo sospecha durante mucho tiempo porque había gente que comía y se enfermaba y no sabían por qué, y por eso algunas culturas han decidido no tomar carne de cerdo. No ha sido hasta el siglo XIX que este inglés, James Paget, en 1835, lo descubre positivamente. Y lo curioso del caso, que sepáis que tenía solo 21 años cuando lo descubrió y estaba en primero de medicina, pero él tuvo curiosidad por saber un poquito más. Él fue a una autopsia pues con otros compañeros de una persona que había muerto de tuberculosis, y analizando el diafragma vieron que tenía unos puntitos blancos. Luego se fueron, pero él quiso saber qué era aquello. Cogió una muestra y luego se buscó un poco la vida para encontrar un microscopio y mirarlo más de cerca. Y así pudo descubrir que esos puntitos blancos eran un gusano, la triquina, y a partir de ahí pues hemos empezado a saber más del parásito y de la enfermedad. Ha habido más autores e investigadores que luego han seguido esta investigación. Entre ellos quería destacar a Virchow, que es un alemán que con otros compatriotas pues pudo descifrar lo que es el ciclo biológico de la triquina. De manera que en conjunto con la suma de las investigaciones de muchos, porque siempre nos apoyamos en los que nos han precedido y han averiguado otros, pues tenemos una visión de conjunto de la enfermedad y del parásito. La triquina, como veis en el mapa, está distribuida pues ampliamente por todo el mundo, salvo la Antártida, y como veis aquí, a lo mejor en el desierto del Sáhara, que no se ha encontrado, pues está en zonas frías, zonas tropicales, zonas templadas. Se encuentra pues en mamíferos carnívoros u omnívoros, pero sobre todo, pero también en algunos reptiles y algunas aves. En España hay 3 especies principales, pero quedaos que la más importante es Trichinella spiralis, que es la más abundante en los animales domésticos y la que causa la mayor parte de los casos de enfermedad en seres humanos. En el ciclo, pues deciros que hay un ciclo en los animales domésticos y un ciclo en los animales silvestres, ¿no? El animal doméstico, al alimentarse de desperdicios que estén contaminados, se contagia a su vez del parásito. En el caso de los animales silvestres, al comer carroña o al alimentarse de un animal que está contaminado, a su vez se contagia, y al morirse se lo come otro y ese otro se contagia, y así se mantiene en el medio indefinidamente. Nosotros, los seres humanos, si nos alimentamos de esos animales contaminados o de esa carne cruda, pues nos podemos contagiar. Primero la larva pasa al intestino y después del intestino nueva generación
entra en la sangre y se instala en el músculo, de manera que él cumple todo el ciclo en un solo huésped, en un solo animal. ¿En qué animales se encuentra? Un poco ya os los he estado diciendo. Aparecen más de 100 especies de mamíferos, carnívoros o omnívoros, jabalí, lobo, perro, en fin. Como veis, casi cualquiera puede contagiarse del parásito, porque en cuanto tienen oportunidad de comer carroña, se apunta a todo el mundo, es como cena gratis. Este lobo, aquí lo veis, que está esperando turno, o sea que casi cualquiera se puede contagiar. La idea principal que os quiero transmitir es que el nemátodo puede infectar a cualquier animal que coma carne cruda infectada. ¿Cuáles son los alimentos de riesgo? Aquí la idea principal es carne cruda de jabalí o cerdo, o bien productos que estén embutidos, ahumados, que no hayan pasado control veterinario y tengan la triquina viable. El mensaje clave: el control veterinario es fundamental para prevenir la infección. ¿Qué casos en humana ocurren a día de hoy? Pues los casos de enfermedad en humana son sobre todo de jabalí de caza o de cerdo que no ha pasado por control veterinario, cerdo de matanza domiciliaria, que no ha pasado por el control. Así que la clave, otra vez, es el control veterinario. Si os invitan a una matanza en un pueblo y no estáis seguros de que ha pasado por ese control, o bien no comáis la carne, o aseguraos que está muy bien cocinada, porque con el cocinado se inactivaría o se mataría la larva. Entonces, medidas de control y prevención, aunque yo os he venido hablando de eso, producción de porcino bajo condiciones de control y sobre todo una alimentación controlada con piensos certificados, control de los animales, es decir, análisis sistemático de las canales cuando se van a sacrificar para asegurarnos que no tienen la triquina, congelación, cocinado de la carne y evitar el consumo de aquella carne que no ha pasado por ese control veterinario. ¿Qué síntomas se produce? Bueno, deciros que los síntomas van a depender del número de larvas que tomamos. Y hay unos síntomas ligados a cuando la larva está en nuestro intestino, que sería tipo gastroenteritis, diarreas, y otros síntomas que es cuando la larva pasa a la sangre o al músculo, que lo que se produce es inflamación o algún tipo de dolor muscular, básicamente. Conclusiones y un poco las ideas clave que os he venido transmitiendo. La triquina es un endoparásito, sobre todo de mamíferos, que está en el músculo estriado, pero que también puede estar en algunos reptiles y en algunas aves. Segundo, que se produce la infección al consumir carne cruda o poco cocinada que no ha pasado por el control veterinario. Que la prevención se consigue a varios niveles: producción controlada, sobre todo con la alimentación, análisis sistemático de la canal cuando va a sacrificio y cocinar o congelar la carne antes de comérsela. Y deciros finalmente que desde el CNA, el Centro Nacional de Alimentación, en coordinación con toda la red de laboratorios de control oficial, se trabaja para que la carne sea segura y que no tengamos problemas de salud al comer alimentos. Y esto es un poco lo que quería compartir con vosotros. Muchísimas gracias y si queréis hacer alguna pregunta, pues estoy a vuestra disposición. Y aseguraos de no comer carne cruda de jabalí que no haya pasado por el control veterinario. Un saludo. Gracias. Muchas gracias, Joaquín. Ay, gracias, qué interesante.
Buenas, gracias. Muchísimas gracias, Joaquín. A ver, que yo qué voy a decir, compi mío, y me ha parecido súper claro. Nos estábamos preguntando aquí, una vez que alguien se infesta, se dice, o se infecta, ¿no? Se parasita o se contamina con las larvas, ya no desaparecen en la vida de una persona, no desaparecen del cuerpo, no hay manera de eliminarlas del todo. ¿Y cómo se trata eso a nivel de salud y de toda una vida? Gracias. Lo ideal es tratar la enfermedad en cuanto aparecen los primeros síntomas, porque se pueden utilizar lo que llaman antihelmínticos, o sea, antiparasitarios, que eliminarían sobre todo lo que es los que están en el intestino. Es mucho más difícil eliminar las que ya han formado un quiste en el músculo. Dependiendo del número de larvas, los síntomas pueden ser más o menos graves. Pueden permanecer varios años dependiendo de la persona en el músculo, pero es verdad que hay un proceso de calcificación, que al final se termina calcificando ese parásito y pierde viabilidad, pero eso pueden ser muchos años. De manera que a nivel muscular es difícil eliminarlas, sí. Hola, gracias por la charla, que me ha parecido muy interesante. Y como confirmación de lo que me ha parecido entender, embutido significa crudo. Embutido es total, crudo. Cualquier O sea, embutido lo tiene que las triquinas. Lo que quiero aclarar es no todo el embutido, sino el embutido procedente de animales, sobre todo salvajes o de matanza domiciliaria, que no han pasado por el control veterinario, porque el análisis te determina con mucha sensibilidad si hay o no hay triquina. Si hay triquina, eso se retira, nadie se lo come y no pasa nada.